Querí temprano hoy porque me dijeron que el primer capítulo del Zorro era estreno, José. Sí. José Guido, estamos con él. José, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a Y por ustedes. aceptar el chiste, que siempre Sí, lo decimos cómo a no. la mañana, ¿no? José, bueno, ¿qué pasó, José, con respecto al incendio en la escuela número 9, ¿no? En la escuela 9, bueno, fue a lo mejor por ahí lo que me diste la oportunidad ahora de aclarar cómo se sucedieron los hechos y qué medidas nosotros tomamos, ya que por ahí uno escucha algunas versiones que están mal informados sobre situaciones que pasan en el Consejo, donde creo que en una nota el señor intendente se refiere a que nosotros habíamos dicho, o que yo personalmente había dicho que había sido un incendio o provocado por un cortocircuito. Eh, Fue lo que por ahí imaginé cuando llegué, pero cuando después de haber estado, sí, cuando llego estaban los bomberos y no sabíamos realmente de dónde, ni sabía qué parte de la escuela se estaba incendiando, pero bueno, quedó claro después cuando pasaron los minutos y me pude ir asesorando y tanto vos, Juan Carlos, como Pablo me hacen una nota y ahí dejo expresado de que sobre el techo no de chapa, que es decir, la parte que se incendió es el cielo raso que se encuentra entre los tirantes y el techo de chapa y los tirantes. Pero se estaba haciendo un trabajo de colocación de una membrana en la parte de la losa, lo dije en ese momento, y bueno, nosotros creíamos o creemos también de que por motivo de ese trabajo y en forma accidental, porque nadie va a querer incendiar una escuela, Por menos si estás supuesto. trabajando para la escuela. Se terminó en un pequeño foco de incendio, los albañiles se fueron, no percataron de que tal vez debajo de donde, o por donde iba esa membrana, se han calentado las maderas y bueno, yo realmente no podemos determinar cuál fue la situación, pero uno calcula de que todo se produce por este trabajo que se estaban haciendo. A raíz de eso, ese mismo día, no la tengo acá para mostrársela, pero si no podría haberte la mostrado, voy a la comisaría a hacer una exposición donde dejo detalles de esto que te estoy diciendo, porque nosotros después de esto teníamos que evaluar con nuestro inspector, que había estado presente el día del incendio, pero después había que evaluarlo ya en frío, bueno, si existía una responsabilidad de la empresa como para reparar los daños que se habían ocasionado. Eh, en el día de ayer nos juntamos con el proveedor, bueno, tuvimos una charla con él y ahí se determinó de que, bueno, él se va a hacer cargo de los arreglos porque consideramos que así tiene que ser, si no, no podíamos, si él estaba haciendo un trabajo y por motivo de ese trabajo se produce este incendio, la responsabilidad civil era de él y por lo tanto tendría que hacerse cargo de la reparación de los daños. ¿Él aceptó esto, Él José? aceptó eso, me quedó que bueno, hoy se iba a comunicar a primera hora con el inspector que le iba a dar las instrucciones. Si nosotros cuando hablamos del inspector, es un inspector que depende de DPI, Dirección Provincial de Infraestructura, que es el que visa y el que autoriza y el que dice cómo se termina una obra, es decir, nosotros no somos los que determinamos esto. Para seguir adelante y que iba a tomar las medidas y encargar los materiales y posible mañana, si no llovía, poder avanzar en la reparación de esto que dentro de todo no fue tanto, porque si se habían demorado en darse cuenta podría haber sido realmente que Claro. se quemara el total de esa parte de la escuela. Es decir, la escuela está dividida en dos partes con una losa en el medio. Las dos partes son dos techos a dos aguas con el machimbre entre, ya te digo, entre los tirantes y la chapa. Es más, de un lado estaba la biblioteca que podría haber corrido peligro, pero bueno, los daños fueron en un sector. Hoy estamos hablando de unos metros cuadrados y ya te digo, nosotros tenemos unos tiempos, no podemos trabajar en forma inmediata, no administramos nuestros fondos, entonces no es como cuando uno en la casa ya sabe de dónde saca la plata Claro. para pagarlo, No es o lo este saca caso. fiado, o ve la manera. Nosotros tenemos que, bueno, tomar las medidas y también defender los fondos del Estado significa, si hay alguien que es responsable, tiene que hacerse cargo. Es también una manera de resolverlo.
La empresa dijo que sí, ya empezó a trabajar. No, la Todavía. empresa dijo que sí, lo terminamos de cerrar ayer. Ah, claro, sí. Hoy a la mañana iban a ponerse de acuerdo en las características de lo que tenía que hacer, ya digo, con la visión del inspector. Pero igual me dijo que en el día de hoy iba a tomar tenía que comprar los materiales, ¿no es cierto? Claro, claro. Hay que cambiar varios tirantes, hay que cambiar machimbre, hay que cambiar algunas chapas, otras no. Bueno, hoy fuimos a primera hora a la escuela, ya que lo que imaginamos es que gran parte de la escuela iba a estar con agua después del diluvio que hubo, pero bueno, provisoriamente se enderezaron las chapas que estaban rotas como para dejar algo, y realmente, bueno, fueron una gotera solamente que tuvieron, pero bueno, hay chapas que hay que cambiarlas y hoy son chapas dobladas por los albañiles, por los bomberos cuando fueron, era la única manera de poder sofocar el incendio. Y como es, bueno, pero la volvieron a enderezar para, en forma provisoria, tratar de cubrir lo más posible el techo, a tal punto, ya digo, que realmente casi no entró agua, pero eso no quiere decir que eso va a permanecer así, sino que bueno, es lo provisorio hasta llegar a, no sé si mañana están dando lluvia, si no el lunes o martes, yo estoy casi seguro que el tema va a quedar resuelto. ¿Afectó en algo las clases de los chicos? Un día, sí, porque bueno, Al día siguiente. al día siguiente, bueno, nosotros enviamos, la escuela tiene un auxiliar, un portero, pero pedimos a otras escuelas 4 auxiliares más, es decir, que eran 5 para la limpieza general, el desalojo de esa aula, dejar esa aula libre, por si llegaba a llover y filtrarse agua, y porque van a estar trabajando ya en algo más profundo que no es solamente arriba del techo, sino levantando parte del techo. Pero ayer miércoles las clases fueron normales y hoy también. Lo único que hay son unos biombos como para que los chicos no vayan para ese sector. Más allá que si van hoy no hay ningún tipo de peligro. Ese sector fueron los electricistas y les quitaron todo lo que es electricidad, tanto en las luces, sino también en las bocas que podía haber. Es decir, que ese sector no tiene electricidad. Igual la instalación eléctrica está protegida con las medidas de disyuntores y térmicas, pero bueno, ese sector, es decir, pensando en que si se pueda mojar, no existe ningún tipo de riesgo. Y ya te digo, no, hoy a la mañana nosotros fuimos 8:15 con Nerina y los chicos estaban en clases normales. Ese era un aula que no se usaba para dar clases, entonces eso facilitó un poquito las cosas. Sí habría sido más complicado si esa aula, en un primer principio, en el momento y en el ambiente, se hablaba de dictar clases en otra institución, pero bueno, realmente, y por suerte, no se afecta al normal desempeño de las actividades en la escuela. Y enseguida se determinó, José, después que había sido la membrana, porque no había, o sea, si antes no pasó, justo pasó ese día cuando estaban trabajando. La persona que estaba trabajando en el primer momento nos dijo que estaban trabajando en otro sector, que no era justamente ahí, pero bueno, todo da a entender de que si ellos justo estaban trabajando sobre el techo, colocando una membrana que se hace en caliente, algo ha pasado. Y los accidentes pasan así, no pasan de otra manera. Pasan con alguna situación que uno no prevé y que genera el accidente. ¿Es una empresa amiga, José, esta? Y son proveedores como tantos otros que tenemos. Creo que no tenemos enemigos trabajando. Nosotros tenemos dos grupos de albañiles, o personas, o como quieran llamarlo, es decir, personas con empleados a cargo, que se encargan en la parte de la albañilería, 2 en la parte de electricidad y 2 en la parte de gasista. Y por ahí puede haber algún tercero también. Son los que vienen trabajando habitualmente con nosotros y con buenos resultados. No. ¿Entendés por qué te pregunté eso? Sí, porque no sé, bueno, no sé por qué a lo mejor el señor intendente está buscando cosas a lo mejor donde no las hay. Es decir, si tendría que hablar de empresas amigas, uno tendría que decir, bueno, todo lo que desde el municipio se hace
con el Fondo de Financiamiento Educativo lo hace la misma empresa. Yo entiendo que debe estar las licitaciones y siempre debe ganar la misma empresa, pero eso no por eso quiero decir que sean amigas o no amigas, y yo calculo que está todo en regla. Pero la misma de 7 u 8 millones que se ejecutaron en el último año, es decir, de septiembre del año pasado a este año, desde el municipio todo lo hizo la misma empresa. Pero yo no voy a estar acusando de que son amigos o no son amigos. Ellos evaluarán cuando hacen una licitación que son los que tienen el mejor precio y que están con las mejores condiciones para tomar en lo que sería, a veces no solamente se evalúa el precio, sino que también se evalúa la calidad. Sí, o la documentación, si están las documentaciones en regla, tenés que tener los empleados en condiciones para poder trabajar. Yo me imagino que todo eso hace de que, bueno, que esta empresa sea la que está más en condiciones para trabajarlo. Yo no voy a decir si son amigos o no son amigos. Yo creo que está todo en regla, y si no, tendría que hacer una denuncia si no fuera así. Pero yo no sospecho. Uno le llama la atención que a muchas personas que por ahí me lo comentan, me dicen siempre son los mismos los que ganan las licitaciones. Pero por otro lado, uno también tiene que pensar que no todas las empresas de albañilería tienen todas las, o de otro rubro, están todo en regla. Todo en regla, como claro. montarlo. Entonces, yo no es mi función decir lo que municipalmente se hace bien o se hace mal, porque para eso de última estaría el Consejo Deliberante, que es el que tendría que estar observando esa situación. Nosotros lo que hacemos es desde el Consejo hacer las cosas lo más transparente posible, tratamos de que todo... es más, somos 4 consejeros y todos sabemos a qué proveedor se contrata y a cuál no se contrata. Y cuando hemos tenido problemas con algún proveedor por alguna situación que, como fue el año pasado, no nos dudamos en desplazar a ese proveedor. Me parece que yo no, ya le digo, amistades no tengo. Incluso amistades que me lleven a contratar a una empresa. Después el resto vivimos en Capitán Sarmiento. No tengo muchos enemigos. Yo no tengo enemigos. A lo mejor para algunos considerar que es enemigo, que yo puedo ser un enemigo, pero yo no lo considero así. José, ¿y esta empresa es de San Antonio de Areco? Ellos son de San Antonio de Areco, sí. Sí, pero en la escuela técnica hoy está trabajando una empresa que es Gómez, que son de acá, el marido de la directora de la escuela 9, y es de acá de Sarmiento, y no es ni amigo ni enemigo. Claro. Pedimos un precio, pasó el mejor precio, claro. Que fue lo que y no se contrata al amigo. Exacto. Se contrata que mejores el trabajo. Y por otro lado, a veces hablan de... ayer he visto cosas en el Facebook de mano de obra barata o que uno contrata. Nosotros tenemos un procedimiento y no lo podemos. Nosotros tenemos que tratar de... Primero, hay un cómputo por cada obra del arquitecto, que es del inspector, que es lo que nos dice el precio máximo que se puede pagar por una obra. Y después se piden sus presupuestos y según los montos se tienen que pedir más de un presupuesto. Y bueno, cuando se hizo las 5 obras que vinieron de provincia, hubo 1, 2, 3 obras que se hicieron con gente local, y hubo otras 2 obras que vinieron gente que son de La Plata, y nosotros ni los conocíamos ni sabíamos quién era. Pero cuando hablamos de obras más importantes, hay interesados no solamente del distrito para hacerlo. No tenemos ninguna... Es más, la empresa Icono que está trabajando hoy en la Escuela 1, no los conozco. Los conocí el día que estuvieron en la licitación. Al apoderado. Los dueños realmente, quienes son, no los conoce. Pero para eso se hace una licitación y después hay el seguimiento de parte del inspector de que todo se haga como corresponde. Hay un fondo que queda como garantía, que ese fondo se devuelve cuando el inspector certifica que todo el trabajo está terminado y enorme. Todo pasa por ahí, no hay mucho más que agregar. Cuando hablamos de obras de este tipo, ya digo, a veces lo único que sí, uno sigue trabajando con la gente que le cumple, con la gente que los trabajos no tenemos que ir atrás de los trabajos después de haberlos realizado, y cuando nos hemos encontrado con un problema
posterior, que a veces pasa un tiempo que uno el trabajo lo hizo, lo pagó y después se dan cuenta que hay un problema, es decir, estamos arreglando una filtración de agua en un techo. Si pasan 2 meses sin llover, nosotros no nos damos cuenta si eso está solucionado o no. Pero lo importante es que cuando después nos encontremos con el problema, el proveedor nos responda Claro. y vaya y solucione ese tema. Eso es algo fundamental que tenemos que tener para considerarlo y seguir teniéndolo en cuenta. Cuando nos fallan en esas cosas, no lo podemos volver a tener en cuenta. Cuando no, si esta persona nos estaría mañana diciendo que él no se puede hacer cargo de la obra, que nosotros consideramos que fue por un accionar de gente de él, nosotros no podríamos trabajar más con él Claro. y le estaríamos iniciando acciones civiles. José, cambiando un poquito de tema, ¿qué te pareció la llegada de la gobernadora a pocos días de las elecciones, brindándole apoyo a todo el equipo? Yo creo que bueno, que es importante, está haciendo su campaña, es importante el recibimiento que tuvo en Capitán Sarmiento, porque más allá de que no se hizo mucha difusión, que se empezó por mensajes de WhatsApp correr la noticia de que venía, fue el día anterior a la noche, creo que hubo un número importante de gente que se arrimó para acompañarla a ella y acompañarlo a Javier, ¿no? ¿Te pareció importante entonces? Yo creo Sí, que fue una... Me sorprendió cuando estaba llegando y vi la cantidad de gente que había, gente que realmente yo no sabía que son vecinos comunes y que uno a veces, yo cuando me cruzo por la calle no sé a quién apoya cada uno. Y a veces, pero cuando están en un acto así, a veces uno dice, bueno, mira, están apoyando. Y Este no de sabía, nuestro lado, decís sí, vos. no sé si de nuestro lado, pero Claro. está apoyando que es algo importante, que nos hace sentir bien, que bueno, que somos muchos a lo mejor los que pensamos de una manera. Y eso no, pero los que no están ahí no son enemigos. Los que no están ahí, los que fueron a otros tipos de actos, Claro. como cuando vino el candidato Kicillof, yo no los puedo considerar enemigos. Tenemos distintas ideas políticas. Solo Es decir, eso. nada más que eso, y me parece que cuando salimos de la... con el municipio, siempre te voy a decir, con el tema del fondo de financiamiento nos llevamos perfecto desde el día que entramos, y yo voy a seguir haciendo todo lo posible para llevarnos perfecto. Porque la única manera de poder hacer las cosas bien es trabajar en conjunto, no hay otra manera. Yo no estoy en campaña política, yo no voy como candidato. Por eso que trato de seguir la misma forma que nos veníamos manejando hasta ahora. A lo mejor, el hacer política a veces nos lleva a que tengamos que confrontarnos también en esto. Me parece que no corresponde, me parece que tendríamos que seguir trabajando de la misma manera. Sé que pasadas estas instancias, sea cual sea el intendente, vamos a seguir trabajando como estábamos trabajando hasta ahora, sea uno u otro, porque si no, no nos va a servir ni a nosotros ni al intendente. Exacto. Me parece que lo que se hizo, y hablando del fondo de financiamiento, en estos últimos 2 años fue muy importante. Pero fue muy importante porque cada uno hacía lo que tenía que hacer. Nosotros, los que estábamos en contacto con la escuela, y cuando hablamos nosotros no hablamos solamente de los consejeros de Cambiemos, hablamos del consejo escolar, era el que recibía la necesidad de la escuela, el que se acercaba a la escuela, el que ve la situación de la escuela, y eso veíamos con qué fondos los teníamos que hacer. Y si los fondos que teníamos que hacerlo por el volumen, por el monto, era con el municipio no nos podía ningún reparo en hacer ese trabajo. Esa es la forma que tenemos. Y cuando eran obras más importantes, se encargaba el municipio de hacerlo. Porque esa es la manera que tenemos para trabajar. Y es así como hoy, después de 2 años, prácticamente no tenemos filtraciones, prácticamente están solucionados todos los temas de gas. Se hicieron obras importantes como la inauguración del Zoom de la Escuela Secundaria 2, el cerramiento del Zoom en Secundaria 1, como se va a hacer la ampliación de la cocina de la Escuela Secundaria 3. Son obras que nosotros vimos como necesidad y que el municipio vio como que realmente era necesario. Entonces, como el año pasado nosotros vimos como que era factible pavimentar 6 cuadras para llegar al jardín, 7 cuadras para llegar al jardín maternal. Entonces, esa charla
que hoy parece que está un poquito salpicada por el momento. Yo estoy seguro que, bueno, después del 27 y cuando los ánimos se cambien, sea quien sea el intendente, yo voy a estar predispuesto a seguir trabajando de la misma manera, que creo que es la única manera que hay para trabajar, que es en conjunto y con el diálogo de por medio. José, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por siempre.